Sorry. Nos vamos rápido porque hasta botellas nos empezaron a tirar. Es complicado grabar aquí, no pensé que fuera así. No, ahorita nos está gritando un guarda. Tan, 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 tan. Amigos, esto está la verdad bien interesante porque es la vacinilla en el suelo que hemos encontrado en otros países. Para limpiarse, usted tiene que usar esto. Aquí está el agua en este pincelito. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. Los saludo desde el año 2016 en Etiopía, en la cuna de la humanidad, un lugar donde se han encontrado fósiles con millones de años de antigüedad. Además, el único país de África que nunca fue colonizado, lo que significa que por aquí nos podemos encontrar como la más auténtica cultura africana. En teoría, nos encontramos en Addis Ababa, la capital de este país, una capital con más de 10 millones de habitantes, y para que dimensionen lo enorme que es este país, tiene más de 1100 millones de kilómetros cuadrados y más de 120 millones de habitantes. Y además, entre todos los habitantes, hay quienes dicen que hay más de 80, hay quienes dicen que hay más de 150 etnias. Hay etnias únicas que tienen su propio idioma, su propia cultura en diferentes partes de este enorme país, las que vamos a ir conociendo poco a poco. Y por esa razón es que el idioma aquí oficial es el amárico, pero además hay un montón de otras lenguas. La religión, la principal, curiosamente, aquí es el cristianismo, la segunda es el islam, y después cada tribu y cada etnia que vamos a ir viendo más adelante tiene su propia creencia. La moneda que se maneja por aquí es el birr etíope. Como pueden ver, trae una cabrita ahí por ahí representativa de esta zona, trae una paloma, y estos son 200 birr, que al momento de grabar este video está a 57 por $1 americano, para que hagan ahí la conversión. Esta ciudad, la verdad es que me está impresionando muchísimo. No he estado en muchísimos lugares de África, de hecho creo que solo en Tanzania, en otros nada más de pasada, y la ciudad aquí es enorme, es demasiado desarrollado, hay negocios, hay torres, pero igual se encuentra el mercado y el tipo de vida africano, esa esencia que no se pierde. Creo que con esto ya tenemos suficiente introducción. Ya les voy a ir contando por qué estamos en el año 2016, que no era una broma, y además hasta las horas aquí son diferentes. Acompáñenme a conocer la capital de Etiopía en África. Lo primero que vamos a hacer es tomar el transporte público para conocerlo y para ir al mercado más grande de esta ciudad y uno de los mercados más grandes de todo África. Charlie, estamos con casa llena. Nos llenamos. Nos llenamos, damas y caballeros. Aquí entró Raquel y todo aquel hasta el último, y el precio es de 20 centavos. 20 centavos de dólar vale moverse a cualquier punto de la ciudad en este transporte. Son 100 colones en Costa Rica. No sé si ustedes la van a lograr escuchar. Está sonando música aquí de Etiopía. Algo que a mí me gusta mucho siempre es escuchar las radios de cada país, porque por alguna razón los DJs son casi que iguales en todo el mundo, Charlie. La misma vara. Los mismos gritos que se pegan en las emisoras de allá, aquí se las pegan también, aunque yo no lo entienda. Como que es esa misma energía que transmiten por la radio. Pará, compa. Pará, casi nos vamos. Aquí nos bajamos nosotros y ya les voy a contar algo que también es bien común encontrar por aquí. La salida está bien complicada, la salida. Estaba grabando y este compa arrolló todo y salió corriendo porque ahí viene la policía. Va a pasar aquí a mi derecha, va de verde. Lo que les iba a contar es que yo, al leer que este era un país en su mayoría cristiano, iba a haber muy poco mujeres como ella que pasó por ahí, que ella es musulmana, está completamente cubierta, y ya nos hemos encontrado con eso en otras partes del mundo. Pero yo creí que aquí, al ser un país cristiano,
las mujeres no iban a andar cubiertas, iban a andar normal en la calle. Pero no, resulta que aquí son cristianos ortodoxos que cumplen la ley al pie de la letra o que son muy rígidos con esas cosas. Entonces, en alguna parte de la Biblia dice que hay que cubrirse el pelo, según lo que me contaron. Entonces, incluso las mujeres cristianas andan el pelo cubierto aquí en esta zona. Es impresionante la cantidad de obras en construcción que nos vamos encontrando en el camino. Es que es edificio tras edificio y yo no sé, mínimo son de 10 pisos. Vean la cantidad de obras. Aquí a este lado incluso están demoliendo y no sé si será para quitar este edificio antiguo y construir uno nuevo, porque allá al fondo hay más, hay un desarrollo impresionante. Una venta de cabras en la rotonda. Básicamente aquí hay calle por aquí, hay calle por allá. ¿Por qué no ponernos a vender las cabras donde pasa todo el mundo? Vean las cabritas aquí. Vamos a preguntar cuánto vale una cabra aquí en el centro, en Etiopía. Para que se hagan una idea, por si aquí hay expertos en cabras, este ejemplar que tienen aquí vale como $140, 70,000 colones en Costa Rica. Y por lo que veo, está preñada. Una observación de Charlie, el agrónomo que anda viendo frutas y terreno aquí. Yo creo que quiere venir a sembrar, Charlie, a la de menos, que viene para Etiopía. Vean el tamaño de la piña. Es una piñita muy pequeñita, porque me comenta aquí el experto que estas piñas son naturales, que las piñas que nosotros tenemos allá en Costa Rica tienen la genética o qué sé yo mejorado, que son las que exportan. En cambio esto es 100% natural. Una piñita de estas vale $1.7. Son como 900 colones en Costa Rica. Obviamente hay que probarla. Vamos a hacerle la prueba a la piñita etíope o etíope. No sé cómo será. Está dulcita, a pesar de no tener químicos ni nada de todo lo que le ponen allá. Está dulce, lo único es que está como más durita, pero está muy buena. Vean estos compas, me recuerdan los que conocimos en Bolivia, que se llamaban aparapitas, creo, que tienen la profesión justamente de jalar las compras de las personas. Yo no sé si alguien compró tanto colchón, pero tal vez le están ayudando a, no sé, a alguien que vende colchones a llevarlos a la tienda. Por este trabajo que es el de llevar cargas pesadas, lo que la gente compra de un lugar a otro, se pueden pagar $4 o $5 dependiendo de la carga que lleve. Aquí, por lo que estoy viendo, estos compas ponen ya a los burros a jalar. O ya están cansados o se compraron unos burros y los pusieron a trabajar. Aquí los burritos hacen el trabajo pesado, que la verdad se les ve un poco cansados, como que llevan demasiado peso, pero yo simplemente les muestro lo que hay, lo que mis ojos ven. En esta zona está la venta de gallinas y para que se hagan una idea, este gallinón que está ahí, que la verdad está bien grande. No sé diferenciar un gallo de una gallina. Eso es algo que nunca me había preguntado, Charlie. ¿Cómo se diferencia un gallo de una gallina? Lo jodí, ¿verdad? Lo jodí. No, eso no. Pero este grande vale $17. Son como 8,000, 9,000 colones en Costa Rica. Igualmente aquí, cruzar es un deporte extremo, como en la mayoría de países en toda esta zona. Usted tiene que tener cuidado, porque incluso hasta una cabra lo pueden vestir en cualquier momento. Estos son los malls, los centros comerciales que construyen, como los que les estaba enseñando antes. Entonces vamos a entrar a ver cómo es un centro comercial aquí en Etiopía. Vean lo que les decía. Vean esta, parece que va a tener dos cabritas. No fácil. Ok. Les iba a enseñar el centro comercial, pero no está permitido. No se puede grabar ahí. Nos vamos rápido porque hasta botellas nos empezaron a tirar. Como que es algo demasiado delicado grabar ahí. No sé por qué razón. Pero bueno, vamos a ver si no nos echan de las calles. Vamos a ir a los mercados aquí de las calles. Es complicado grabar aquí. No pensé que fuera así. No, ahorita nos está gritando un guarda. De este centro comercial no nos han echado, o al menos no nos ha visto seguridad hasta este momento. Y esto es masivo, la cantidad de tiendas que hay aquí adentro es impresionante, y la cantidad de mercadería. Entramos aquí porque tenemos una emergencia que nadie, ni ustedes ni ninguno de los que andamos aquí, puede hacer por mí. Necesito ir al baño y tengo curiosidad por ver cómo son los baños por aquí. Tan. Amigos, esto está la verdad bien interesante porque es la vasenilla en el suelo que hemos encontrado en otros países. Aquí básicamente el sistema es el siguiente: usted se tiene que agachar de esta manera, pero recuerden que tienen que quitarse los pantalones. Entonces usted se quita los pantalones y tiene que cuidar que cuando se los quita no toque aquí, porque aquí no solo vienen a ser del 2, aquí a veces vienen a ser del 1 y
O sea que todo está contaminado. Pero lo más interesante es que para limpiarse usted tiene que usar esto. Aquí está el agua en este pichelito. No entiendo cómo funciona. Si usted se la vacía así y se limpia no sé con cuál mano, lo que quiere decir que yo acabo de tocar algo que probablemente tiene materia fecal. Pero bueno, todo sea por ustedes, queridos y amados amigos míos. Pero así está la cuestión. No hay papel, como pueden ver, no hay jabón, no hay nada. Nada más me imagino usted se chorrea esto y tiene que enjuagarse ahí, después se enjuaga las manos y vámonos. Por dicha y gracias a Dios, en esta ocasión su servidor necesita ser del 1. Entonces estamos salvados. Tengo que hacer una corrección. No puedo dejar mal a mis compas. Aquí afuera sí hay tubo. Entonces nada más nos echamos de aquí 1 kilito de jabón y ya ahora sí vamos como nuevos para afuera. Acá a la derecha se pueden ver un montón de personas. De hecho hay agua en la calle porque se están bañando, se están lavando. Es porque es la hora de ir a rezar de los musulmanes. Recuerden que ellos antes de entrar a la mezquita tienen como que lavarse por completo. Es parte de sus creencias. Y ahorita ya es hora de rezar. No sé si escuchan el sonido. Con todo respeto, vamos a grabar acá al frente, donde ya los que ya se bañaron ya están hincados rezando. Esta es una escena bien interesante. Podemos ver a todos los que son musulmanes en su momento sagrado de oración y a los que no, en su vida normal. Incluso pues la gente que anda trabajando aquí, trabajando. Nunca había tenido la oportunidad de ver algo así. Lo estoy viendo con todo respeto y es un momento muy especial para mí porque nunca he entrado a una mezquita cuando están en oración. Y si se preguntan por qué están en esta dirección, es porque siempre rezan en dirección hacia la Meca, que está en Arabia Saudita, si no me equivoco. Es el lugar más sagrado de los musulmanes. Entonces siempre rezan viendo hacia allá. Y están todos afuera porque no caben dentro de la mezquita. En esta zona hay como una mezcla en el aire de polvo con especias de cocinar que se le mete a uno en la nariz y lo pone a toser. No sé si estará un poco revuelto con contaminación. Uy, pero cuesta respirar. El chat, la droga que consumen mucho aquí en Etiopía, lo venden en la calle, es sumamente fácil de conseguir. Son hojitas, yo creí que era algo más elaborado, pero son estas hojitas que se encuentran por aquí y vale como $1 más o menos el rollo que vamos a comprar. One, please. Esto vale 50 birr, que es casi $1. Y quiero que vean alrededor cómo se pone el ambiente cuando me pongo a grabar. Y llega de todo, gente que no le gusta, gente que sí. Pero bueno, vamos a probar esta cuestión a ver qué es lo que sucede. Me está diciendo aquí el experto que eso se liga, por decirlo así, con maní para mejorar el sabor. Entonces vamos a comprar unas bolsitas de maní que vienen así envueltas en hojabón, en papel blanco. Esto vale unos centavos de dólar. Aquí estamos con los expertos con etíopes o etíopes. Aún no sé cómo es que se dice. Nos va a explicar cómo es la cuestión. Ok, se hace una selección de hojas por lo que veo primero. Se seleccionan las que sí y las que no. Ok, vea, cortó como las hojitas más tiernitas por lo que estoy viendo. Las hojitas más tiernitas del chat. Ok, me lo meto a la boca. Lo mastico sin tragar. Como las hojas de coca al parecer. Tiene un sabor fuerte, sabe como a chila. Sabe bien fuerte. Tengo miedo, yo creo que esto está potente de verdad. Me trago el líquido, pero las hojas no. Siento la boca rara. Ahora me voy a meter el maní. El cambio es delicioso. De ese ácido a este maní casi que sabe dulcito, como que si tuviera sabor. Está demasiado rico. Con razón le entran tanto a esto. Ahora lo que queda ver es qué causa en el cuerpo. En un rato les voy a decir. Ya pasó un ratico y me dicen que esto es lo que hay que hacer. Ok. No entiendo si está bien o no, pero en teoría esto va a activar mi cerebro. No lo ha activado, pero me dicen que me va a poner como activo.
Esto que están viendo aquí son como los piratas, se podría decir, como los taxis informales de Etiopía. Los que uno agarra que no tienen permiso de nada. De nada viene, se monta y le dice a dónde lo tiene que llevar. Y cruzando la calle está el transporte público. Se toma en esta esquina. Estas busetas, a lo que entiendo, son formales. Son como las que están inscritas y es el transporte más barato que usted puede encontrar. Algo muy importante de las cosas que me ha llamado la atención en este país es que tienen su propio calendario, el calendario etíope. Aquí estamos 27 de enero del 2016, porque resulta que aquí tienen 13 meses. Cada mes tiene 30 días y hay un mes al puro final, el número 13, que tiene 5 días o 6 días, dependiendo de si es año bisiesto o no. Y las fiestas se realizan en las fechas del calendario etíope. No es como que está de adorno nada más. Imagínense que el fin de año aquí es en septiembre y lo celebran a lo grande. Y en diciembre no hacen nada, a diferencia de nosotros. Hoy incluso es un día sagrado para los cristianos, entonces hay celebraciones en las iglesias por el calendario de ellos. Y la hora también funciona diferente. Resulta que aquí mucha gente ni siquiera conoce la hora europea, o no sé ni cómo se llama la hora que nosotros usamos de 24 horas. Aquí funciona con 12 horas. Básicamente a las 6 de la mañana, cuando va a salir el sol, es la hora 0, y después las 7 de la mañana son la 1, las 8 son las 2, las 9 las 3, y así hasta que el sol cae y de nuevo empieza el conteo, 1 de la noche, 2 de la noche y así sucesivamente. ¿Sabían esto de Etiopía? Increíble cómo puede variar esta ciudad de unas cuadras a otras. Estábamos sumergidos en el caos y vean ahora, esta es una zona como fancy, es una zona tuanis, de hecho es una zona llena de oficinas. Por aquí hay un buen hotel, hay un banco, y vinimos hasta aquí porque el guía nos quería traer a un lugar especial donde nos dijo que solo vienen de vez en cuando a comer cuando hay algo especial, que la gente aquí no puede venir todos los días porque es caro, para que viéramos como la brecha, la diferencia. Entonces vamos a entrar a un restaurante en esta zona a ver cuánto pueden valer las cosas. Este plato, que es como lo más similar que podemos encontrar a lo que tenemos por allá, es un pollito a la plancha con vegetales, arroz y un juguito natural. Vale $13 ya con todos los impuestos, con el 15% de impuestos del país y el 10% del servicio. Nos pedimos algo clásico porque en los próximos días probablemente no vamos a volver a ver algo así. Y también me llama la atención esta coca, así es como se escribe Coca-Cola en el idioma de aquí, que es amárico, y también viene en un envase que está desgastado. Es un envase reutilizado. Sumado a esto de cómo cambia todo de un lugar a otro, me contaba el guía también. Yo le pregunté porque hay algo que me llama mucho la atención. La gente como que anda muy chaneada. Vamos a ver si pasan muchachones que me ayuden aquí a comprobar lo que estoy diciendo, porque no es tan simple llegar y grabarlos. Pero la gente anda como bien chaneada, como que trata de andar los zapatos bien lustrados, que hasta que brillen, o andan jackets, chaquetas, incluso andan con sacos. Usted ve gente que anda haciendo trabajo, pues trabajo que no es de oficina, y aún así andan con su saco para verse formales. O incluso me decían que los únicos que pueden hacer mucho dinero y hacerse ricos aquí en Etiopía son las personas que hacen negocios. Entonces, si usted viste de esa manera y parece que hace negocios, va a poder ligar, atraer a las mujeres como más bonitas y de la más alta sociedad de Etiopía, porque los trabajos normales ganan $200, $240. Los trabajos que son del día a día en la calle, pues muchísimo menos. E incluso un doctor me decían que no se puede hacer rico aquí en Etiopía. Ojo, es la información que me están dando, pero por eso es que mucha gente anda como queriendo parecer hombre de negocios, que eso lo he visto bastante, la verdad, yo aquí y en la otra ciudad que había visitado la otra vez. Aunque también la gente viste con saco y con abrigo porque estamos en una de las capitales más altas del mundo. La capital de Etiopía, Addis Ababa, está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y por eso es que hoy que anduvimos al sol todo el día bajo el sol abrasador africano, no nos dio calor. Más bien ahorita que ya se ocultó el sol, está frío. La noche llega como a 10 grados en esta temporada, entonces ya nos vamos a ir a guardar. Aquí finalmente se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuéntenme por ahí qué les pareció la locura del mercado, qué les pareció esta ciudad. Déjenmelo todo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Se viene una serie espectacular, así que por ahí nos vemos. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó sustancias extrañas en un mercado de Etiopía.